tardes, estimados participantes. Comienzo diciéndole que hoy veremos la última unidad de sistema de control que lleva como título Sistema de Control Industrial. Ella está constituida por los siguientes puntos esta unidad. Fundamentos básicos del control industrial. Seguidamente, estrategia de control regulatorio para presión, flujo, nivel y temperatura. También hay algo de la parte de laboratorio virtual en sistema de control. Y aplicaciones de estrategias de control regulatorio en el entorno virtual. También tendremos algo de estrategias de control on-off y control lógico aplicado en los procesos industriales. Y por último, el uso de software para la programación de estrategias en el control lógico. Voy a dar comienzo a una breve introducción sobre lo que es un sistema de control en la parte industrial. Y de los puntos que como acabé de mencionar, pues voy a tocarlo más que considere importantes. Lo demás ya es tema de ustedes con el material que yo les envíe de apoyo, leer y refrescar conocimientos. ¿Qué es un sistema de control industrial? Los sistemas de control industrial manejan diversos componentes como dispositivos de monitorización y sistemas de software para gestionar operaciones, ya sea para automatizar alguna empresa, por eso se llama sistema de control industrial. Equilibra mucho los componentes necesarios para operar, como acabé de decir, en la parte industrial. Equilibra muchos componentes necesarios de manera eficiente y sincroniza un ICC, que significa un sistema de control industrial. Esto puede tomar el control por completo o ser parte del enfoque híbrido que incorpore la interacción humana. ¿Para qué digo esto? Para la parte de ir suplementando la parte humana en la automatización de las máquinas para que se manejen a través del software y no la esté operando una persona humana, un operador. Está disponible en las opciones de bucle abierto, bucle cerrado y manual, que significa el lazo abierto, el lazo cerrado. Lo que ustedes ya pueden haber tenido en cuenta cuando vimos la unidad número 1, cuando les hablé de la parte del lazo abierto y lazo cerrado. Y el que más se usa y el que es de mejor control es el lazo cerrado, para volverlo a acotar. En la parte de la organización industrial está relacionado también con el Internet y las cosas de los sistemas inteligentes. Los sistemas de control industrial resultará especialmente útil y minimiza la seguridad y que no haya riesgos en la parte de seguridad. En general, los sistemas de control industrial proporcionan una mayor visibilidad en el control sensible de redes complejas de componentes. Entre los elementos que podemos encontrar son de los ICC, incluye servidores, controladores, comunidad terminal, remota, RTU, interfaz humano, máquina, que es el MI, la parte humana, máquina, el controlador lógico programable, el PLC, que es muy importante. ¿Por qué? Porque es automatizado la industria o las empresas que utilizan grandes maquinarias. En un solo PLC puede controlar muchas variables que minimiza el control de muchos circuitería y de muchos aparatos anexados allí, que son solo un PLC programado. Él hace todas las funciones que se le piden. Tiene buena memoria, te guarda toda la información que uno le da en la data a la manera de programar y un software para la interconexión entre hombre y máquina. El SOC PLC Logic ofrece el entorno del PLC, es una parte integrada para los ingenieros que puedan acceder a través de una base de datos y compartirla. Solo necesitan crear objetos en vez y pueden acceder a ellos repentinamente. En el sistema, por ejemplo, a un servidor de control,
a un buque de control, a un sistema de mantenimiento remoto, a unidad terminal maestra o un servidor SCADA, dispositivos electrónicos inteligentes o historial de datos. Como le mencioné al principio en el plan de evaluación, siempre ha estado allí las unidades a evaluar. Ya por lo menos esta última unidad ya saben más o menos ustedes de qué trata esta evaluación. Lo que faltaría es que yo les envíe la fecha de entrega y la puntualidad es importantísima a la manera que se vaya a tomar la evaluación para que por favor envíen puntualmente lo que se les pide. Ya entrando en el sistema de control industrial, aquí le voy a dejar un término más resumido sobre lo que es en sí un sistema de control industrial, que se usa para describir una integración de hardware y software con conectividad de red para soportar infraestructura crítica. ¿Qué puede controlar este proceso de operación en los sistemas de control industrial? Hay tres zonas muy importantes que ustedes pueden observar allí, que son la zona empresarial, la zona de control, la zona de cambio. Hablando un poquito del sistema de control, recordando de las unidades anteriores, podríamos decir que puede refrescar un poco de todo lo que hemos venido diciendo. ¿Por qué? Porque la finalidad principal es ejecutar eficaz y efectivamente los procesos para los cuales fue programado y caracterizándose en el comportamiento estable ante errores para la variable de salida y conforme a las órdenes dadas a la variable de entrada. Estoy hablando allí de cómo se va elaborando un sistema de control, englobando todo. Actualmente los sistemas de control son de gran importancia para la optimización de procesos, ya que ellos poseen habilidades para solucionar o resolver informaciones automatizables. Pueden encontrarse la multiplicidad de sectores en la parte económica, en los procesos de producción y emplear un equipo y manejar una máquina, lo que les venía diciendo. Eh, Se trata de minimizar la parte humana y automatizando la máquina para, con un software así, manejarla automáticamente. Algunos sistemas de control industrial más utilizados, lo acabé de decir, es el SCADA, que son los controladores lógicos programables. Y el PLC lo nombré también en la introducción porque es uno de los sistemas de control que ahora suplanta muchos otros sistemas que venían anteriormente, que era más electrónico, muchos aparatos, y este en sí con su memoria y con su programación maneja cualquier variable. El sistema de control está siendo usado en gran parte en las megaindustrias modernas, como se refiere a qué, a las refinerías de petróleo, plantas de gas, fábricas de papel, plantas de distribución eléctrica y en las infraestructuras de las telecomunicaciones, entre otros. Finalmente, en esta parte resalto lo que es los avances tecnológicos en los procesadores electrónicos y el uso de algoritmos informáticos. Se ha logrado la posibilidad de visibilizar gran cantidad de información a una pantalla electrónica, teniendo la posibilidad de monitorear y controlar los procesos en la fábrica desde una computadora, lo que vengo diciendo, a través de un software, a través de los controladores lógicos programables, se llega a controlar una fábrica y automatizar la mayoría de los procesos. En los sistemas de control industrial está esta zona que es la empresarial, que significa esto, la zona es las regiones, por lo menos zona empresarial, control de campo, hablando de la zona empresarial, es la región geográfica en la que el gobierno les otorga un estatus especial para alentar el desarrollo y crecimiento económico. Un ejemplo sería la empresa Coca-Cola, la Bimbo y la empresa Polar. Estas son muy conocidas por nosotros. Allí es donde abre la zona empresarial. Ahí está, en esas megaindustrias o megaempresas,
se ve muchos sistemas de control industrial. Ahí está siempre automatizando cada día más la maquinaria. En la zona de control que tenemos, está distribuido como los sistemas SCADA. Esta zona incluye los ambientes de la sala de control. De acá les cuento cuando yo fui de visita, cuando estaba en una gira industrial, cuando estaba de forma en una gira industrial de estudiante, fui a la empresa Sidor, Baisilun, y allí me encontré estos sistemas de control en los tableros de mando, y ahí vi la zona de control de todo esto que le estoy mencionando allí. Ahí está automatizada. Cuando en ese entonces ya había parte de controladores lógicos programables en estas industrias. En la zona de campo se refiere a lo que estamos hablando, que son las empresas que se pueden manejar remotamente desde un computador con su servidor principal, y en la parte remota pues se controla y se visualizan los parámetros de estudio de las máquinas, si están en su perfecto funcionamiento, si hay alguna máquina que está en falla, o si está trabajando, por ejemplo, si tienen, para hablar de la parte de control, una temperatura muy alta, el sensor de temperatura lo lee y lo escanea, y allí o manda a parar la máquina, o allí sí va un operario en la parte humana a revisar qué está pasando. Por eso es la zona de campo, es la parte remota de lo que entre sí que visualiza desde cualquier parte algún control en alguna empresa. Ahí les dejo en esta diapositiva lo que les acabo de decir, la parte de la zona empresarial, la zona de control, la zona de campo. También para contar un poco sobre la zona de campo, son los dispositivos y redes en la zona de campo que ponen la alta confiabilidad y seguridad, porque los controladores que se usan allí son de bastante manejo y fácil de entender. ¿Por qué? Porque allí a través de el lazo cerrado, siempre doy el ejemplo de temperatura, que es más fácil para votar. Se va sensando varias temperaturas, si está muy alta para la máquina, si está muy baja también esto la pueden parar porque no está trabajando en los términos de temperatura. Tiene que estar siempre en una temperatura estable o ambiente. Los ICS se clasifican según sus tipos de separación entre controlador y los componentes de supervisión. Eso para ya terminar la parte de zona de campo. Los fundamentos básicos de control industrial. Los procesos son normalmente afectados por un sinfín de razones. ¿Por qué? Porque el control automático de procesos usa fundamentalmente y reduce los costos en los procesos industriales, lo que compensa con crecer la inversión en un equipo de control. Además, hay muchas ganancias intangibles, como por ejemplo la eliminación de mano de obra pasiva, la cual provoca una demanda equivalente de trabajo especializado. La eliminación de errores es otra contribución positiva al uso del control automático. Importante eso. Ya la parte de los errores, a veces el error humano es muy intangible a la hora de estar operando algunas máquinas. Ya con un software va una parte más precisa, se podría decir. También hay que tener en cuenta que existen los ciberataques, algún virus, alguna broma que puede entrar y ocasionar un daño al computador, y también puede ser que falle por allí la parte de monitoreo y control automático de una máquina. Hay que tener cuidado con eso. La idea básica del asociado realimentado, como lo estaba mencionando, el control es fácil y es entendido
lo que he explicado, cada vez que hace el lazo cerrado, se realimenta y vuelve, repite lo mismo, haciendo un chequeo de las diferentes lecturas. Si hay alguna falla, para y el sistema automáticamente perdón, detecta alguna falla. Y los errores, por supuesto. Que eso el operador tendría que hacer el control automático si no existiera, pues ya la tocaría estar ahí prácticamente metido, tomando lectura, midiendo, viendo cómo se comporta la máquina, etcétera. Sería como retroceder al tiempo de antes y es bastante engorroso. Siguiendo con los fundamentos básicos del control industrial, hay dos conceptos que constituyen la base de la mayoría de las estrategias de control. La retroalimentación, que es feedback, o anticipado, el feedback. La palabra feedback significa evolución de una señal modificada a su emisor y el forward significa avanzar o mirar hacia adelante. Según la información, se define que es el método de retroalimentación que mira hacia el futuro. Como observamos en estos conceptos, están allí. Se habla de retroalimentación, que es la técnica más comúnmente usada, siendo el concepto sobre el cual la mayor parte de la teoría de control se encuentra basada en el control automático, control mediante la retroalimentación, desarrollada para alcanzar y mantener una condición de proceso y comparar la condición a medida que la condición deseada pueda hacer una acción correctiva basada en la diferencia. Si algo pasa, una falla, él la corrige o da un aviso, una alerta. Y esta parte de estos conceptos es importante porque, ya lo dije anteriormente, allí engloba lo que es la retroalimentación, cómo se maneja un sistema de control de lazo cerrado y por acá le voy a dar una explicación breve de lo que es un operario mirando, haciendo el entorno manual. Como ustedes observan, el operario está observando el termómetro, si sube la temperatura, cuando pase el agua caliente saliendo de la caldera, el vapor lo va controlando con esta válvula manual y es el control del manual de un proceso, como pueden observar allí. Está pendiente del termómetro. Es como digo, engorroso estar uno o un operario en esas condiciones en un día de trabajo. Por eso se han inventado, perdón, se han hecho un sistema de control automatizado industrial para allí. ¿Cómo sería? La válvula se podría operar automáticamente con un temporizador que cuando detecte que subió la temperatura, el temporizador mande una señal y mande a cerrar la llave con una electroválvula eléctrica. Colocaría aquí donde está el señor agarrando la llave manual, se colocaría una electroválvula mecánica, esto eléctrica, y cuando requieras los equipos de instrumentación industrial, como de una serie, acá se colocaría un sensor de temperatura, que ese también enviaría la señal para sustituir el termómetro analógico, como ustedes observan allí. Y ese termómetro, al leer la lectura, ese sensor que si está alta la temperatura, manda también a cerrar esa electroválvula mecánica, esto, eléctrica, si se colocara una eléctrica, para irlo más o menos automatizando. Ya, como pueden observar, estamos llegando al final de esta unidad número 4. Allí les dejo estos videos referenciales que los voy a dejar en un documento Word. Lo voy a subir a la plataforma para que allí lo saquen y puedan pegarlos en Google y puedan en la web verlos, analizarlos y comprenderlos. Te quería decir ya finalizando
sobre la importancia de lo que es un laboratorio virtual, para que lo tengan allí un poco presente, que eso estaba en uno de los puntos que le mencioné al principio de cuando empecé la clase. La importancia del laboratorio virtual es utilizar un sistema de control. Significa que él empieza con el desarrollo de las etapas de implementación. ¿Cómo sería para hacer este laboratorio? Admite una simulación interactiva de un sistema de control de niveles mediante el uso de controladores PID, si recuerdan ese tema de la unidad número 3. El sistema también se basaría en el modelado matemático, que ese modelado matemático lo vimos también en la unidad número 2, mediante el uso que se basaría en el cálculo de fórmulas, como ustedes pueden recordar, de que estaba esto, la parte de de la Planck, aquí ya estamos recordando un poco yo, la transformada de la Planck, todo eso en el modelado matemático. Y allí se sacarían fórmulas, hacer cálculos para hacer qué tipo de controlador se podría hacer para automatizar alguna planta o industria o fábrica. El LBR permite el desarrollo de prácticas experimentales, que es el laboratorio virtual, sin la necesidad de interacción con el laboratorio real. El sistema opera bajo la arquitectura cliente-servidor, da como resultado la entrega a los operadores por una interfaz de hombre máquina y el sistema SCADA, que significa que puede controlar uno o más sistemas distribuidos en el control de procesos en ubicación instante. En el área de cambio del área de operaciones en el espacio del mercado donde una empresa realiza su actividad y operaciones. Y así mejora su eficiencia y se traduce en la mayor competitividad, como les venía diciendo, en la parte del campo. Ya el interfaz cliente se puede desarrollar a partir del EASY Java, que es un simulador, empleando esta cápsula en MATLAB Simulink, que es el simulador que a ustedes también les acoté al principio del inicio del trimestre, que lo buscaran y lo estudiaran y lo instalaran y lo manejaran. Los usuarios no requieren conocimiento específico en la herramienta de simulación, porque es muy fácil de manejar este programa MATLAB. Ya tienen que tener conocimiento de la arquitectura y de lo que ustedes quieran hallar en la parte del sistema de control o para controlar algo. Otra cosa que le quería dejar al final de la clase es tocarle el uso de software para la programación de estrategias en el control lógico, que ya en el mundo de la programación estos controladores ya existen con su programación ya dada, como les dije anteriormente, pueden ser traducidas en salidas y se energizan y regulan el funcionamiento de algunas máquinas. De esta estrategia le voy a nombrar algunas, que son los lenguajes de texto, que son listas de instrucciones de texto estructurado, y los lenguajes gráficos, que son diagramas de escaleras, diagramas de funciones secuenciales, diagramas en bloques, que serían los aritméticos, la suma, la resta, la multiplicación, división y ganancia de factor. Y los lógicos, que son las compuertas AND, OR, NOT, XOR y tuple. Ya entonces con esto ya finalizamos tanto la unidad número 4 y también finalizamos este trimestre. Bueno, si no hay más nada que acotar, alguna duda y cualquier cosa me la hacen llegar por la plataforma, pues yo estaré contestando, les voy a subir diapositivas, como siempre lo he hecho en las anteriores actividades. Esto también es el material de apoyo y los videos referenciales que están allí. Pero que hayan entendido cualquier cosa, como repito, me lo hacen llegar. Ahí les dejo algunas bibliografías, también referencias bibliográficas para lo que se ha dicho, se ha basado en material fundamentado en la parte que nos pidió el programa. Así que, hasta luego.
Muchas gracias.